En este momento poder reflejar la realidad, poder movilizar a través del arte. El arte tenía que, empiezan a buscarse como lenguajes nuevos, el arte también tenía que dar, y hay una puja entre el arte que tiene que dar cuenta de lo que está sucediendo, no es un arte inocuo, un arte separado, sino que es un arte que de alguna forma tiene compromiso. Hay una polémica, o el arte se independiza de la revolución, o el arte debe acompañar los procesos de revolución y llevar adelante, digamos, los cambios. Por aquellos años había una universidad de 65.000, 70.000 estudiantes, de los cuales el 20% iba al teatro. Es hablar de miles de espectadores potenciales y luego reales en el teatro, lo cual generaba una previsibilidad distinta a la que hay hoy. Y es lo que caracterizó la época. El teatro, había un movimiento comprometido políticamente muy fuerte. Te puedo nombrar, bueno, nosotros estábamos en esa época en el Teatro Goethe, pero estaba también La Chispa, estaba el NTL, o sea, grupos muy comprometidos, en donde la situación, lo que nos urgía era trabajar y crear en base a la situación sociopolítica que estábamos viviendo. Eso se dio en el cine y básicamente hay documentos muy impresionantes. Creo que el militante más importante de esos años fue Raimundo Gleiser, desaparecido también, y como que me parece como que creó toda una corriente estética que es increíble, ¿no? Y después está ese otro cine que hacía la militancia, o sea, los montoneros, por un lado, o sea, a mí me parece de que la construcción de lo que se llamó la Hora de los Hornos por Solana Getino, básicamente, Getino, no Solana, junto con Gerardo Vallejos, que era un tucumano que a su vez había hecho un filme muy hermoso que fue lo mejor que hizo, El Camino hacia la Muerte del Viejo Reales. Pero como que me parece que Raimundo, desde una ideología troquista, para mal definirla, y el grupo Cine Liberación, desde una ideología montonera, peronista en el fondo, como que me parece como que fueron los dos hitos como más importantes dentro de ese cine militante y de compromiso, ¿no? Soy un cineasta argentino y hago films desde 1963. Todos tratan sobre la situación social y política de América Latina. Trato de demostrar que no hay más que un medio de realizar cambios estructurales en nuestro continente, la revolución socialista. Y como que me sirvió Cineclub como para ver buenísimos filmes de esos años, ¿no? que venían de los países del este, de Rusia, de Latinoamérica, de Europa, de Inglaterra, de Norteamérica, del cine independiente, de la Nouvelle Vague francesa, o sea, una mirada amplia, ¿no? La generación de escritores que está en plena producción, en pleno apogeo, es la generación posterior a Borges, Cortázar, Bioy Casares, Ernesto Sábato, Ernesto Bianco, bueno, esa generación gigantesca es la generación que le sigue, una generación que a mí me interesa particularmente como escritora, digamos, mirándolos como padres literarios, podría decir. Casi todos tenían participación política, mucho interés por lo social, casi todos practican el realismo, pero no son costumbristas ni pintoresquistas. Casi todos
son de la clase media y de una extracción más modesta que los escritores de la generación anterior, y todos trabajan de otra cosa para vivir, además de escribir. Entre ellos, bueno, Daniel Moyano, Andrés Rivera, Sara Gallardo, Libertad de Mitrópolos, Juan José Hernández, Antonio Di Benedetto, Héctor Tizón, por poner así algunos nombres de los muchos, Humberto Costantini, Rodolfo Walsh y demás. Muchos de esos escritores fueron asesinados o se exiliaron, fueron apresados, o se silenciaron por muchos años. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Recién, a partir del 66, 4 años antes de los 70, se inició un movimiento de música y poesía realmente muy interesante, que fue el movimiento del nuevo cancionero. Ese movimiento fue liderado justamente por Armando Tejada Gómez, por Oscar Matus, Mercedes Sosa, Tito Francia, y comenzaron a unirse a ese movimiento otros poetas de la talla de Jaime Lima Quintana, un servidor en el 67, a partir del Festival de Cosquín, y algunos otros artistas como los andariegos,